Muy buenas, chicas. Hoy os quiero hablar de esos miedos que a todas nos asaltan en la cabeza cuando estamos en esa situación de que estamos mal, que nos gustaría hacer un cambio en nuestra vida, pero te falta ese impulso, esa decisión y empiezan a asaltarte todas esas incertidumbres, esas dudas, esos miedos. Y hoy te voy a contar cómo resolví yo en mi caso, contándote mis propias experiencias. Y para ello te voy a poner diferentes situaciones a ver si te sientes identificada, si tú estás pasando por alguna de ellas y quizás mi ejemplo te pueda servir. Si aún no me conoces, mi nombre es Isabel, soy coach de reinvención personal y ayudo a mujeres a valorarse para que no se conformen con nada que no les está haciendo felices y se atrevan a dar ese paso hacia el cambio con confianza y seguridad y sin dejarse influenciar por lo que digan los demás. Y de hecho, si te encuentras en esta situación, que te gustaría hacer ese cambio y todavía estás así dudando, te invito a que asistas este próximo martes, es ya el día 23 de septiembre a las 7 de la tarde, vía online, por lo que no tienes que desplazarte de tu casa. Y te invito a la masterclass que voy a estar dando, donde voy a hablar precisamente de esos frenos que te están dejando anclada a ese lugar en el que ya no quieres estar. Así que aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que puedas registrarte y espero verte por allí el próximo martes. Y ahora sí que voy a hablarte de cómo vencí yo algunos de mis miedos. Y la primera duda, el primer temor que tenía es ¿qué voy a hacer si no tengo ni idea de qué hacer ni por dónde empezar? Y yo en esa época, yo vengo de vivir una vida súper estable, tranquila, establecida. Yo tenía mi negocio propio que funcionaba excelente, estaba pagado y mis clientes seguían creciendo. Yo tenía una peluquería masculina, pero me enamoré y decidí pues dejarlo todo y marcharme a Buenos Aires para estar con la persona que amaba. Y una vez llegué allí, empecé trabajando también en peluquería, pero no me sentía bien y empecé a cambiar de gremios. Y estuve trabajando de teleoperadora, de recepcionista, pero la verdad es que hacía cosas, pero no me acababan de llenar. Además, sufrí también por primera vez en mi vida lo que era un despido, lo cual me desestabilizaba totalmente. Y yo solo quería estabilidad, yo solo quería encontrar un trabajo en el que durase, un trabajo que me gustase, como había sido la peluquería también, ¿no? Y había sido la mía, porque en la que había probado yo no me sentía bien, porque me sentía como que regresaba a mi época de aprendiz, y yo tenía ya 20 años de experiencia. Y me gustaba explorar, me gustaba también el ver que era capaz de hacer otras cosas y sin querer volver a mi mundo anterior, tampoco encontraba nada en este mundo nuevo que me atrajese, algo que me gustase. Y precisamente por entrar en ese bloqueo de no encontrar nada y una empieza a preguntarse, ¿no? Como decía yo, digo, por favor, que me enseñen un minuto de la película de mi vida de aquí a 5 años, a ver si he encontrado algo donde esté bien, esté feliz. Pues cuanto más me obsesionaba por buscar la solución, más ciega me volvía. Y aquí os voy a decir algo, y fue una frase que me dijo uno de mis mentores, que fue: el día que dejes de preocuparte y obsesionarte por buscar la solución, encontrarás el camino. Y así fue, chicas. Para mí esa frase fue como magia, me pegó así una bofetada de realidad, porque yo veía que solo me estaba enfocando en que no encontraba nada, y si tú te fijas en que no encuentras nada, pues al final nada vas a encontrar. Y entonces ahí pues comencé a despegarme de ese pensamiento, que claro, no es fácil, chicas. Esto no es que me dijo la frase y ya, me vino un golpe de lucidez.
No, esto lamentablemente no funciona así. Esto no va de varitas mágicas que te golpean en la cabeza y te despiertan. Pero a mí esa frase sí que me quedó resonando en la cabeza. Y eso es lo importante, chicas, cuando algo se te queda clavado. Y me hizo ver que lo que yo estaba haciendo no me ayudaba. Y entonces dije, bueno, ¿qué debo hacer ahora? Pues lo que empecé a mirar fue en lo que sí que me gustaría encontrar. Y de ahí empecé a describir cómo me gustaría que fuese, no el trabajo ideal, porque no era capaz de visualizarlo. Si tú eres capaz de visualizarlo, wow, adelante, vete por ello porque es por ahí. Pero en mi caso yo no era capaz de verlo, pero sí era capaz de ver qué es lo que me gustaría que ese trabajo me diese. Y yo lo que buscaba era un trabajo que me diese libertad de movimiento, por ejemplo. A mí me encanta viajar, me apasiona y de hecho, pues yo quería un trabajo que me permitiese no estar en un lugar físico, que pudiese estar viajando y trabajar al mismo tiempo. Yo quería un trabajo que me aportase también ese disfrute, ese estar en contacto con las personas, ese disfrutar de esas experiencias, escucharlas y ver cómo las podría ayudar. Y gracias al tener esas ideas que en ese momento para mí eran claras porque es lo que yo deseaba, pero no era capaz de ver la profesión que me lo daría. Pero gracias a que esas ideas se quedaron muy fijas en mí, al final fue llegando este proyecto, ¿no? Fue llegando este mundo del desarrollo personal, fue llegando este mundo del coaching, y es lo que os quiero transmitir, que cuando tú sabes qué es lo que te gustaría que ese trabajo ideal te aportase, pues que sea lo que sea, tiempo, que sea un buen estatus económico, que sea tranquilidad, que sea un buen ambiente entre compañeros, que sea lo que sea, que tú describas lo que quieres que te aporte. Porque cuando tú eres capaz de tener ese conjunto, verás que la solución te va a llegar mucho más rápida. Así que así por lo menos es como encontré yo la mía, y también ayudo a mis chicas a que busquen por ahí, desde el sentimiento y no desde simplemente buscar un empleo. Porque cuando yo hacía eso, cuando simplemente buscaba un empleo, pues echaba en cualquiera y luego me ocurría lo que me ocurría, que al final pues o no me sentía bien o me acababan despidiendo porque no cumplía los objetivos. Así que espero que este consejo te haya servido de utilidad. Otro miedo que también nos persigue mucho es el no contar con la aprobación de nuestra familia, de nuestro entorno o de tu pareja. Y claro, cuando estás en esa tesitura, pues te ves ahí como en un compromiso, porque ¿cómo se lo dices a ellos? En mi caso, yo tampoco conté con ese apoyo. Y especialmente, bueno, la verdad es que casi en nada de lo que he hecho, ¿no? Porque quizás pues yo me salí un poco del tiesto, ¿no? Me salí un poco del carril de hacer lo que todo el mundo hacía. Y cuando decidí dar ese paso, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Que fue el primer gran paso que di, ¿no? O el más impactante, pues no conté tampoco con el apoyo de toda mi familia, porque ellos veían que era una locura, que cómo iba a dejar pues mi trabajo, cómo iba a dejar todo, hasta mi país, ¿no? Por marcharme a estar con una persona, con un hombre que tampoco me daba ninguna garantía de que íbamos a firmar un matrimonio para toda la vida. Y claro, todo depende cómo lo enfoques. Porque a veces, si tú no estás segura de lo que vas a hacer o tus miedos te pueden más, al final, ¿qué es lo que estás buscando? La aprobación de los demás. Y si tú imagínate, por ejemplo, mi caso, a mí también me asustaba, chicas, irme a Argentina. Yo no sabía
cómo iba a ser mi vida allí. Había ido 3 veces antes, por lo tanto yo había visto el país, pero también sabía que económicamente estaba muy mal. Yo tenía 38 años casi, tampoco sabía si iba a poder encontrar trabajo con mi edad, con una profesión tan específica como era peluquería masculina, donde en España en esa época no había ofertas. Por eso yo tuve que abrir la mía, porque no encontraba otra persona que me contratase a una jornada completa con un sueldo, un buen sueldo, no había. Así que si no había en mi provincia, que es la que yo conocía, ¿cómo iba a encontrar en otro país donde encima nadie me conoce? Yo también tenía esos miedos. Y si yo hubiese ido a mi familia transmitiéndoles mis miedos, diciendo, ay, ama, ¿qué hago? ¿Me voy a Argentina o qué? ¿Tú qué me aconsejas? Si yo fuese pidiendo esa opinión, ellos me iban a dar la suya. Y como fue, no coincidía con la que yo quería hacer. Por lo tanto, si tú tienes plena seguridad en lo que quieres y el motivo por el que lo vas a hacer es demasiado potente, como era mi caso, tú tienes que transmitirle eso a tu familia. Darlo con esa seguridad, no ir con el miedo y no ir a pedir opinión, porque si tú dudas y pides opinión y la opinión que recibes no es la que quieres oír, entonces no vas a dar ese paso, porque te va a confirmar que lo que tú pensabas era una locura. Y en mi caso, yo no pedí opiniones. Yo me lo mastiqué sola. Pasé todo ese trance yo sola. No conocía tampoco este mundo del desarrollo personal en el que había personas que me podían ayudar y sobre todo a no sufrirlo tanto. Pero cuando yo tuve bien claro que sí, que me iba y que pasase lo que pasase, yo dije a mi familia, me marcho. Y ahí vinieron sus opiniones, ahí vinieron sus, oye, pues felicidades, y también vinieron si estás loca. Pero a mí esas opiniones de ellos, negativas para mí, a mí no me movieron la mía, porque yo tenía la confianza y seguridad de que lo que iba a hacer es lo que yo deseaba, lo que me salía de dentro del corazón. Y por eso, como no pedí opinión, simplemente lo dije, y ya cada uno que se las apañase como pudiese, que lo digiriesen a su manera, yo a ti no te quiero poner tampoco en esa situación de decir, dejo el trabajo y ya está, y hago lo que me da la gana. No te digo que lo hagas así. Yo tampoco tenía otras herramientas entonces como las tengo a día de hoy, pero la confianza sí. ¿A ti qué es lo que te sugeriría? Que pienses bien, que si ese cambio que quieres hacer lo deseas de verdad, porque igual estás en un trabajo en el que no te sientes bien. Igual te sientes en un trabajo donde ves que estás infravalorada, ves que no tienes oportunidades de crecer, ves que ya no hay, como se suele decir, ya no hay más leche que sacar de esa vaca, que ya está, y que para ti todos los días es lo mismo, la misma rutina, que no te motiva nada a ir allí y que te gustaría hacer otra cosa porque no quieres acabar el resto de tu vida en esa empresa. Si realmente ese dolor que sientes cada día yendo al trabajar es fuerte, tú se lo tienes que transmitir a tu familia y le tienes que decir lo que te está ocurriendo. No le tienes que decir me cambio de trabajo, no, coméntales lo que estás viviendo, lo que supone para ti cada día ir a ese trabajo. Si tú les cuentas tu dolor, lo mal que lo estás pasando, si ellos te quieren, ¿cómo van a querer que sigas sufriendo? Apuesto que no. Ellos lo que van a querer es que tú estés bien, es que tú no sufras, porque es lo que nuestra familia quiere. Mi familia también, cuando ellos me decían que si estaba loca, que cómo iba a dejar toda mi estabilidad, ellos no me querían frenar por fastidiarme a mí. Ellos lo que tenían miedo es que yo sufriese, que yo llegase a Argentina con casi 40 años y que no encontrase un trabajo, o que quizás esa persona no me quisiera, me dejara y yo me quedase sola en otro país cuando yo tenía toda mi vida acomodada en Bilbao, en España. Por eso, con su amor, con el amor que me tienen,
ellos me intentaban frenar. Pero como yo les demostré que tenía tan claro que quería hacer ese cambio, pues ellos también, cuando llegó el momento, ellos siempre han estado ahí. Y de hecho, yo cuando estaba en Argentina, pues pedí un montón de cosas que necesitaba y tal, y ellos me los mandaron por envío postal, lo cual era un dinero enviar paquetes y paquetes grandes de España hasta Argentina, e hicieron siempre todo lo que yo les pedí. Por lo tanto, si ellos no me quisieran, o si ellos se quisiesen desenvolver de mí porque me había salido con la mía, ellos no habrían hecho nada de lo que hicieron. Y en tu caso va a ocurrir lo mismo. Si tú realmente explicas desde tu dolor, te apuesto a que tú vas a tener el apoyo de tu familia. Pero tienes que ir desde ahí, no desde decir, ay, es que igual cambio de trabajo, porque es que no sé qué hacer, es que no me encuentro bien, es que no sé qué. Si tú vas dudando, te van a ganar, te van a comer, porque ellos te van a dar su opinión y a ti te va a hundir. Porque si tú lo que necesitabas era un empujón, esa noticia que no te apoye, a ti te va a dar un empujón, pero para atrás, y lo cual va a hacer que te sigas quedando donde estás, porque no supiste quizás cómo hacerlo. Y siempre digo algo, chicas, no tenéis por qué hacer este cambio solas. Yo esos pasos los hice sola porque no conocía este mundo. Y fue muy largo, muy doloroso. Y así todo lo hice. Pero una vez que descubrí el mundo del desarrollo personal y tuve también mis propios mentores, ahí me di cuenta de la diferencia que es hacer este viaje acompañada. El contar con una persona que te escucha, que te va a hacer ver cosas que tú no eres capaz de encontrar por mucho que mires. Y sobre todo es esa persona que te va a apoyar, que no te va a juzgar y que va a estar ahí siempre de la mano contigo, impulsándote a que vayas hacia adelante. Así que, como te decía antes, no te quedes nunca con la sensación de no haber intentado eso que tanto deseabas y atrévete a dar ese paso hacia el cambio sola o acompañada, pero hazlo. Porque no hay peor cosa que quedarte toda la vida pensando en saber qué habría pasado si lo hubieses hecho. Así que quiero darte las gracias por estar ahí al otro lado. Cualquier duda o pregunta que tengas, si te gustaría hacer ese cambio, si estás en esta situación y no sabes bien cómo hacer, siéntete libre de contactar conmigo o a través de los comentarios o en mis links de contacto directo que te comparto ahí en la descripción del vídeo, y unirte, como te decía al principio, a esa masterclass que estaré dando el próximo martes 23, donde hablaré de esos frenos, de cómo soltarlos y de lo importante que es hacer lo que realmente sientes. No te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando las notificaciones de los siguientes vídeos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!